Buenos días, amada iglesia. Dios me lo bendiga a todos mis hermanos en todo lugar donde se encuentran. La gracia, la paz del Señor sea con ustedes, ahí donde se encuentran, y la palabra de Dios pues pueda llegar a sus corazones y seguir transformando sus vidas como lo está haciendo. Esta mañana, este nuevo día que Dios nos regala, quiero compartirles sobre el amor de Dios. No tiene límites y es incondicional. Quiere decir que no condiciona nuestras situaciones de vida o como estemos. Lo único que busca es un corazón sincero, un corazón que lo esté buscando de verdad, que esté, aunque estemos caminando erradamente o haciendo las cosas erradamente, pensando o creyendo de que estamos así honrando o haciendo lo que Dios nos dice. Eso no quiere decir de que nuestro corazón esté contra Dios, sino que simplemente está haciendo lo incorrecto, lo equivocado, porque fue instruido o fue enseñado de esa manera. Pero cuando la verdad se revela en nuestra vida y la verdad quita la venda de nuestros ojos, entonces nuestro corazón está dispuesto y está listo a rendirse a los pies de la verdad de Cristo, por medio del cual pues, podemos alcanzar la salvación, conforme la palabra nos enseña que solo en Cristo somos salvos. Y entonces, en esta mañana quiero compartirles justamente el testimonio de un hombre de Dios que fue usado grandemente por el poder de Dios, por su Espíritu, y que trajo tantas revelaciones del cielo, del mismo corazón de Dios para la humanidad, obviamente, y que para que todos los que creyesen alcanzaran la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y estoy hablando del apóstol Pablo cuando estuvo frente a Agripa y a Berenice para ser encarcelado y todo lo demás. Él da testimonio, lo primero que hace es dar testimonio de todo lo que él era y lo que ahora era en ese momento. Entonces vamos a ir a a Hechos, capítulo 26, versículo 9 en adelante, donde comienza Pablo a disertar delante de Agripa y Berenice y todos los que estaban, y decía: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Lo que Pablo aquí lo primero que hace es resaltar justamente cuál era lo que él creía, lo que él hacía, y que era pues en cierta forma dirigido o instruido por los principales sacerdotes. Está hablando de los principales religiosos, los principales hombres que más creían en su sabiduría humana y ponían sus propias leyes contra las leyes de Dios y no buscaban realmente la dirección y el propósito de Dios. Y eso que ellos ya conocían supuestamente todas las profecías y todo lo que el Señor había estado anunciando en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, ellos más creían en ellos mismos que en el Dios verdadero y buscaban en sí mismos lo que ellos deseaban. Y era exterminar y terminar con la verdad que Jesús había traído del cielo y se había revelado en sí mismo, Dios haciéndose hombre, para mostrarse y mostrar su amor como Padre y como el Salvador de este mundo para todos los que creyesen. Entonces, Pablo está enfocado en eso y comienza pues a dar su testimonio de todo lo que él era y lo que había sido. Y vemos pues que había sido realmente un hombre muy cruel, pero no por lo que necesariamente era la pasión que había en su corazón, por las estructuras que habían sido puestas en su corazón, en su mente, y que él creía en esas cosas. Pero en el fondo de su corazón lo hacía para agradar a Dios y pensando que eran para Dios, no para los hombres.
sino que era la forma en que tenía que hacerlo. Entonces estaba en un error y viviendo en un error, pero en el fondo de su corazón el deseo era que lo hacía para Dios. Y eso es lo que Dios está viendo en él. Y es así como después él sigue, en el versículo 12, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe en mí, por la fe en Jesús, que es el camino, es la verdad y la vida, ¿no? Y alcancen perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y pues por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo entonces comienza testificando lo que él era, luego viene su testimonio de cuando Jesús se le aparece y se le presenta a aquel que es la verdad, que es el verdadero, el único, el unigénito, que Dios envió para que todo aquel que en él crea sea salvo, y el que no cree a sí mismo se condena. Dios no condena a nadie, sino el que no cree se condena a sí mismo, porque quiere continuar en su vida de pecado. Pero el que se arrepiente y viene a los pies de Jesús y lo reconoce por la fe como el Señor y Salvador de su vida, y reconoce su vida de pecado, como Pablo está enseñándonos acá, en su propio testimonio de vida, confesando que él andaba persiguiendo y matando a los cristianos, que quería destruirlos, pero estaba persiguiendo a Jesús de Nazaret. Entonces él se arrepiente de todo eso y cuando el Señor se le aparece, ¿por qué? Porque sabía que él era un hombre perseverante, un hombre que apasionado y que Jesús lo iba a usar de gran manera en ese sentido. Y vemos pues el testimonio de Pablo después, en toda su vida para adelante, que realmente fue un ejemplo de vida de un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, un verdadero hombre transformado por el amor de Dios, para la gloria de Dios mismo y sobre todo para testimonio de muchos ahora que hemos alcanzado la salvación por lo que Dios reveló a través de Pablo. ¿Amén? Entonces, Pablo, después de todo esto y dar su testimonio de la experiencia que tiene con la aparición de Cristo en el camino a Damasco, y que su vida comienza a ser transformada, y que por esa razón es que él comenzó a predicar el Evangelio a toda criatura, llegando así a diferentes lugares y ciudades, como dice en el versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, como el Señor le dijo, ahora te envío para anunciar a los primeros, los de tu pueblo, a los judíos y a los gentiles, a los cuales están contra ti, pero a ellos te envío ahora. Porque realmente después de esto, Pablo pues sufrió persecuciones increíbles y lo que él había hecho antes comienza ahora a experimentarlo en su propia vida, cuando todos aquellos que no eran creyentes solamente buscaban destruirlo, especialmente los religiosos, los sacerdotes y todos aquellos que creían en esa falsa religión, en la religión como toda religión que simplemente busca manipular a Dios, obtener sus propios dioses, y generalmente ese propio Dios es el mismo hombre.
pero Dios es el único Señor y Salvador, el único Dios verdadero en Cristo Jesús. No hay otro fuera de Él. Y aquellos que lo hemos recibido y hemos reconocido como Pablo, nuestra condición de pecadores y nos hemos arrepentido de todo ello y nos hemos presentado delante del Señor a pedir perdón, hemos recibido la gracia, la misericordia de Dios, hemos sido perdonados y podemos declarar ahora y reconocer que Dios es nuestro Padre y que fuera de Él no hay otro Dios, que Él es el único Dios verdadero y que en Cristo Jesús hemos sido salvos por medio de su sangre y su sacrificio en la cruz. Así que los invito a meditar en esto, tener siempre presente y no solamente tenerlo como un acto de conocer y saber, sino de vida, que nuestra vida realmente, como Pablo, sea transformada y comencemos a hacer y a caminar en esa nueva vida que el Señor nos ha dado, en ese nuevo nacimiento, en esas nuevas criaturas que somos ahora como verdaderos y auténticos hijos de Dios. Eso es el propósito de Dios para la iglesia, eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo. No son entes o sociedades o grupos, sino es un solo cuerpo en Cristo Jesús, el cual es la cabeza. Entonces, como tal, tenemos que buscar y vivir siempre en la dirección que Él nos lleva y Él nos guíe. Que la voluntad de Dios sea la que predomine sobre nuestras vidas antes que la nuestra. Amén. Que Dios me los bendiga a todos en este día hermoso. La gracia y paz del Señor sea con todos. Y el Shabbat Shalom para toda la iglesia del Señor y para todos los que están escuchando. Dios me los bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo hermoso que tú nos das, Señor, y por ese testimonio de tu Hijo Pablo, el cual, Señor, fue ese instrumento para el cual tú trajeras toda la revelación y el misterio de la salvación, y podamos haber sido salvos también ahora nosotros. Haber llegado, Señor, a una plenitud de entendimiento y saber que en Cristo Jesús somos tus hijos. Gracias por este tiempo y por este día tan especial. Glorifícate en todo lugar donde te encuentras, donde nos encontramos como el Dios verdadero y oramos pues para que igualmente, Señor, sigas abriendo las puertas y sacando a tus hijos que se encuentran de rehenes allá en Jerusalén, en Gaza. Que seas tú, Señor, liberándolos completamente sanos y salvos. Y que seas tú, Señor, terminando y destruyendo completamente a tus enemigos. En el nombre de Jesús oramos para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén, amén, amén. Amén. Gracias y paz para con todos. Shalom.